2 y 3. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, saludos a este nuevo año 2022 en Amate Masaga. Como sabéis, es nuestra oficina de arquitectura y diseño estratégico. Yo soy Manuel Saga y en esta ocasión vamos a hablar de una cosa, de otra de esas actividades, ¿no?, que llevamos dentro de la oficina, los contenidos de crítica y divulgación de la arquitectura que desarrollamos para Fundación Arquia. Bueno, y quien no conozca Fundación Arquia dirá, ¿qué es eso, no? Fundación Arquia es la fundación de Arquia Caja de Arquitectos, que es una entidad bancaria que, bueno, pues desde su fundación se ha caracterizado por su implicación, ¿no?, con el gremio de los arquitectos y de la construcción, ¿no?, y que a través de su fundación, pues, digamos, incentiva y dinamiza lo que viene siendo el colectivo de los arquitectos, ¿no? Y, bueno, iniciativas en ese entorno, ¿no? Por ejemplo, como los premios Arquia Próxima de jóvenes arquitectos, como la editorial Arquia, que incluye colecciones como Arquia Tesis, que es de tesis doctorales de arquitectura, o tenemos también las famosas becas Arquia, que son para arquitectos, si no me equivoco, recién titulados, que hacen su primera experiencia profesional en estudios punteros, tanto en Europa como en España. Sí, esos precisamente que seguro que tenéis en mente, esos son los estudios a los que van, lo cual está muy bien, ¿no?, porque es una primera experiencia profesional en estas oficinas de punta, pero además, pues, digamos, sostenible y honesta desde el punto de vista laboral y económico, ¿no?, gracias a la fundación. Y otras muchas cosas, entre ellas el blog de Fundación Arquia, un blog que inició en 2014 con un equipo de corresponsales, ¿no?, que salieron a través de una convocatoria y que eventualmente, si no me equivoco, cada 2 o 3 años pues se hacen nuevas convocatorias, ¿no?, para que arquitectos se propongan, ¿no?, como corresponsales de este medio digital, que además es muy interesante porque no se alimenta, ¿no?, de la voluntad de los que estamos allí, sino que todos los que trabajamos, pues vemos nuestro trabajo retribuido, lo cual no siempre es tan común en los blogs y en los medios digitales, sobre todo hace un tiempo, ¿no?, cuando este blog se fundó. Digamos que si la época de la eclosión y el pico de los blogs en Internet es en torno a 2009, 2010, pues en 2014 todavía estaba muy fuerte este movimiento, había muchísimos blogs en el medio, los canales de YouTube no eran tan fuertes para la divulgación en ese momento, aunque ya había algunos muy destacados, y digamos que el hecho de que hubiera uno pues que sostuviera sus redactores, bueno, pues no era tan común en ese momento, y es mérito pues tanto de la fundación como de los coordinadores, ¿no?, de este blog de Fundación Arquia, Esteban Iván. Entonces, ¿por qué vengo a hablar yo hoy de este blog y por qué vengo a enseñarlo? Bueno, pues porque yo fui uno de esos primeros redactores. Si no recuerdo mal, éramos 30, junto a Enrique Parra y a Ana Asensio. Creo que éramos los 3 más jóvenes de aquella jornada. Nosotros 3 somos más o menos de la misma quinta. Y llevamos camino de hacer nuestros primeros 10 años como corresponsales, pero es que además se va a cumplir el post número 30 de los que yo escribo, ¿no? Este vídeo va a formar parte del post número 30. Y me pareció que no solo es una muy buena ocasión para inaugurar nuestro segundo año de Amate Masaga, sino también para, celebrar un poco esa trayectoria y esa conexión con la divulgación y la crítica de la arquitectura en este medio en particular, ¿no? Aunque también hemos escrito en otros medios muy diversos que no voy a mencionaros aquí, porque seguro que me olvido de alguno. Pues hoy vamos a hablar del blog de Fundación Arquia, que además renovó su imagen, ¿no? Al principio era muy bonito, pero no tanto como aquí. Y como veis, mantiene una actividad constante, ¿no? Y siempre responde a la actualidad en la arquitectura. Por ejemplo, hace poco, saben, falleció el arquitecto Richard Rogers, el famoso arquitecto, pues no solo del Pompidou, sino de otras muchas obras destacadas, ¿no?, como la T4 de Barajas. Y pues aquí hay
reseñas, noticias, ¿no? Y pequeñas reflexiones, pero pues también hay pues todo ese equipo de autores del que hablábamos antes que están vinculados y vinculadas al blog, ¿no? Hay aquí, como podéis ver, gente, bueno, pues de muchas generaciones diferentes, ¿no? Por aquí está Ana Asensio, que como decía, comenzó conmigo, pero pues hay otras muchas personas que se incorporaron después, ¿no? Como Ana Monviedro también, que ha estado muy activa, o arquitectos que eventualmente escriben, ¿no? Y colaboran en el blog, arquitectos relevantes, ¿no? Como Alberto Campo Baiza, que aunque digamos no son parte de ese equipo de corresponsales habituales, pues también han tenido una presencia ahí. Entonces, en 2014 era nuestro primer año en Colombia, ¿no? Yo me acababa de vincular a la Universidad de los Andes, un estudiante de maestría. Eva estaba haciendo un intercambio académico con la Universidad Javeriana de Bogotá y bueno, yo ya llevaba un tiempo escribiendo en diversos medios, ¿no? Escribía en La Ciudad Viva, que era un blog que se hacía desde la Junta de Andalucía, que era muy potente en realidad. Además, había autores que no solo eran andaluces, sino de todo el mundo, no solo español, sino también latinoamericano. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es repasar esa historia de 30 posts, que en verdad no son 30 porque este vídeo es el número 30, entonces ya son 29, pero ahora no son 29 porque hay algunos que están agrupados en series y ya hablaremos un poquito de ese tema de las series. Y me interesa mucho hacerlo porque a través de ese recorrido yo creo que no solo se van viendo cómo han cambiado, ¿no? Algunos de los temas de actualidad o algunos de los temas de interés, sino que también creo que muestra cómo son los primeros años, bueno, pues de un arquitecto que se está iniciando a la academia, a la crítica, a la teoría, a la historia, a la investigación, ¿no? A temas que tienen que ver con la educación y, bueno, con las preocupaciones que hay en cada momento y que por supuesto van cambiando, ¿no? Entonces es bonito para mí mirar un poco a este pasado, ¿no? Ir repasando esa evolución y seguro, bueno, que van a salir temas que, pues, que han envejecido muy bien y que siguen estando muy presentes y otros pues que de pronto no tanto, ¿no? Fijaros, cuando fue la convocatoria se pedía pues que los que nos presentábamos entregáramos dos ejemplos, dos posts. Si nos cogían, ¿no? Si nos convertíamos en corresponsales, pues esos posts serían nuestros dos primeros. ¿Vale? Los dos primeros textos que yo propuse, pues que hablaban de nuestra situación en Colombia. Acabábamos de emigrar, pues, de una ciudad universitaria y pues tan pequeña, ¿no? A pesar de ser una capital muy conocida como es Granada, a una gran capital y metrópolis latinoamericana como es Colombia, ¿no? No solo con una escala muy distinta, sino con una cultura muy, muy diferente. Estos posts exploran un poco esa experiencia como emigrantes. Y hay varias cosas aquí que, bueno, para mí, bueno, verlas hoy en día es casi un poquito tierno, ¿no? Me resulta. Fijaros, por ejemplo, el texto empieza diciendo: nunca fui un estudiante de arquitectura usual, ¿no? Son textos que son casi como confesiones o reflexiones a corazón abierto. Y es que en el fondo la labor de la divulgación y de publicar en arquitectura es muy dura, porque cuando uno no es honesto se nota mucho, es muy evidente, ¿no? Cuando las cosas son impostadas. Pero al mismo tiempo, si uno es demasiado honesto, pues eh, bueno, te estás haciendo vulnerable. Publicar es también convertirse en algo público, ¿no? Que tus ideas se conviertan en algo público. Entonces, este tono en primera persona y como tan, digamos, tan abierto, ya no lo uso tanto, pero es interesante, ¿no? Es interesante. Y hablaba mucho de cómo lo usual en arquitectura que era solamente una ilusión, o como ya nadie es solo arquitecto, ¿no? Sino que los arquitectos hacemos más cosas, ¿no? Y se decía aquí, bueno, ¿por qué emigra un arquitecto joven? Bueno, pues porque buscamos dónde conseguir nuestras metas, buscamos dónde desarrollar esas inquietudes y siempre suele suceder que en los sitios donde hemos crecido y donde nos hemos criado, cuando todo está muy reciente, vemos lo bueno que nos ha quedado, pero vemos también las limitaciones, ¿no? E intentamos superarlas, ¿no? Entonces, el segundo post
que en realidad yo no acabo de estar seguro de si se publicó el segundo o el tercero, pero sí es el de los primeros que propuse, fue este Decálogo del arquitecto emigrante. Aquí era ya como la versión práctica del texto anterior. Bueno, cómo sintetizar esa idea en un decálogo, ¿no? En 10 consejos. Y además consejos que estaban todos en segunda persona, ¿no? No saltes al vacío. Carga con la artillería burocrática. Aprende el laberinto, ¿no? Como dirigiéndose a ese lector de tú. Y es que este lenguaje, ¿no? De escribir en primera persona y escribirle al lector de tú, es algo que, bueno, en el mundo de los blogs siempre ha sido muy común. Yo creo que lo sigue siendo, ¿no? Y sobre todo, bueno, en autores que utilizan cierto estilo. Yo lo he ido abandonando. Lo he ido abandonando con el tiempo, quizá porque me he ido especializando, ¿no? En el mundo editorial y en la escritura. También porque a veces esas voces, ¿no? Ese yo y ese tú que entre blogueros españoles en el siglo XXI pues tiene un tono y manda un mensaje de una manera y significa unas cosas, pues para lectores de otras generaciones o de otros medios o de otras geografías o con otros trasfondos formativos puede sonar muy, muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, yo he ido abandonando este tono tan directo, pero la verdad es que lo leo y no, bueno, no me parece mal, es como eso, directo y rápido, ¿no? Y este decálogo, la verdad es que yo lo sigo defendiendo bastante, ¿no? Fijaros cómo de lo que habla es un poco de hacer las tareas antes de emigrar, ¿no? No hay que saltar al vacío, hay un poco que construir una red desde antes, hay que estar dispuesto al tema de la burocracia. Eva y yo nos hemos dado cuenta, bueno, pues hablando con otros expatriados, ¿no? Sobre todo gente que está dentro de Europa o que va a viajar por corto tiempo dentro de Europa, que a veces no somos conscientes de, bueno, del privilegio que supone la poca carga burocrática que sufrimos en Europa cuando cambiamos de país. Cuando se sale fuera de Europa o cuando personas de otros países no europeos salen, así sea al país vecino, normalmente hace falta, bueno, pues todos unos procesos que son complicadísimos, ¿no? Entonces merece la pena cargarlos. Hay que aprender el idioma constructivo, ¿no? Yo decía aquí sobre todo el castellano, ¿no? Porque en aquella época nos dábamos cuenta de cómo en Colombia se habla un español muy diferente y sobre todo en el mundo de la construcción, pues las palabras que se utilizaban eran completamente distintas, ¿no? Se dice concreto para hormigón o columna para pilar y, bueno, otras muchas cosas, ¿no? En el fondo creo que por aquí se decía, bueno, pues asociarse, crear esas redes y tener el objetivo claro de emigrar con optimismo, ¿no? Entonces, los posts son todos muy breves, ¿vale? Son de 500 palabras. Pero pues 500 palabras con mucho punch, ¿no? Claro, no es nada fácil. No es nada fácil condensar todo un mensaje interesante en 500 palabras. De hecho, para mí, incluso a veces que es más trabajo. ¿Vale? Yo me siento y es mucho más fácil escribir 1000 o 1500 palabras, donde estás escribiendo, bueno, fluyendo, ¿no? Con el texto, que cuando escribes 500, que conlleva mucha más preparación, mucha más síntesis y sobre todo mucha revisión, ¿no? Digamos que el 20% del trabajo es escribir, no sé, 1000 palabras y luego ir como sincerando, ¿no? Y moldeando ese texto, y que eso te lleva mucho, mucho más tiempo, ¿no? Eh, claro, interesante, ¿no? Luego eso lleva a expresiones, ¿no? Casi a tweets del tipo, bueno, en esta tarde he sido muy productivo, he desescrito 500 palabras, ¿no? O aquel gran dicho que dice, escribir es humano, pero editar es divino, ¿no? Y sí, es así, ¿no? Y es bonito porque en esa escuela nos hemos ido formando y aprendiendo, ¿vale? Y el otro tema interesante es que, claro, a veces, por mucho que uno se esfuerce, un argumento no cabe en 500 palabras. Entonces toca partirlo en varias partes. Que lo ideal es que esas partes, digamos que funcionen como entidades independientes, pero estén conectadas entre sí, ¿no? Como es que esta ocasión. Lo ideal es que los argumentos sean independientes. Aún así, hay varias series que en el blog
bastante famosas, ¿no? O esa que lleva Miguel Villegas de Vente para Alemania Pepe, donde habla también un poco de toda esta idea de emigrar, ¿no? Entonces, ya a partir de aquí empiezan otros temas que no solo van respondiendo a cómo va evolucionando, bueno, pues eso, los argumentos que se llevan en los blogs, sino también a, bueno, pues que a la propia experiencia, ¿no? Por ejemplo, acá yo hablaba de SCI-Arc, Southern California Institute of Architecture, que es una escuela independiente de arquitectura en Los Ángeles, bueno, donde acababa de hacer una visita académica, una estancia, y pues, bueno, yo quedé muy impresionado, ¿no? Por la forma de docencia que tienen aquí y le dedicábamos este pequeño texto, que además llevaba otro texto paralelo que salió en Blog Urbs, que era otro blog en el que escribía mucho en aquel momento. Y bueno, esa es otra dinámica, ¿no? Y es que la mayoría de los corresponsales que estamos aquí también estamos en otros lugares, ¿no? En otros lugares que pueden ser propios, ¿no? Como blogs personales, o que pueden ser medios como Twitter, ¿no? Por ejemplo, José María Echarte con sus hilos de Twitter súper interesantes, ¿no? Sobre la crítica y el estado de la profesión, ¿no? Y los derechos laborales, ¿no? Dentro del mundo de la arquitectura, entre otros muchos temas. Y yo creo que eso, lejos de suponer un conflicto de intereses, lo que supone es un refuerzo, ¿no? De lo que se está haciendo aquí. Además, temas como este de SciArc, pues que eran muy interesantes, ¿no? Imaginaros una escuela de arquitectura que se llama SciArc, como sci-fi, ¿no? Ciencia ficción, pues esto es como arquitectura ficción y una gente que hace lo que nadie hace, ¿no? Aun a sabiendas de que a lo mejor eso que nadie hace, pues a lo mejor nadie lo hace porque es lo que no hay que hacer, ¿no? Pero como nunca están del 100% seguros de que eso no sea lo que hay que hacer, pues que ellos lo vuelven a probar, ¿no? Y bueno, muy experimental, muy gamberra, muy divertida y bueno, algo que solo podría suceder en Los Ángeles. Y ya el siguiente post, que además venía con esta foto que es de unas maquetas que también estaban en SciArc, era sobre índices de revistas científicas y en este momento yo decía de su enfrentamiento, este otro tema sobre el que he escrito bastante porque bueno, me toca muy de cerca. En este momento pertenecía, era parte bastante activa del comité editorial de revista URBS, revista de estudios urbanos y ciencias sociales, que tenía su proyecto asociado Blog URBS, una revista que aunque fuera académica publicaba cosas que no estaban en otros espacios, ¿no? Y nosotros buscábamos darles cabida porque no nos queríamos regir sobre los índices de clasificación y de evaluación del impacto de la investigación. Hoy en día formo parte del comité editorial de Architectural Histories, que es el journal de la European Architectural History Network o la Red Europea de Historia de la Arquitectura, probablemente la asociación de historiadores de la arquitectura más importante en Europa y una de las más importantes en el mundo, que bueno, pues tiene este journal en el que participan pues investigadores de primerísimo nivel, no solo de Europa, sino del mundo entero. Aunque el journal esté vinculado a esta asociación, pues ni la asociación ni el journal son solo de autores y de temas europeos. Es más, se intenta un poco deconstruir esa idea de lo que es Europa. Pero bueno, sí es verdad que las entidades más activas y los grupos más activos, pues todos nos movemos en este contexto europeo. Es un journal muy ligado a lo que se supone que es investigación y esos índices de impacto. Entonces yo aquí ya hablaba de una contradicción profunda, ¿no? De cómo intentar al mismo tiempo trabajar en divulgación y esa argumentos de arquitectura abiertos y para todo el mundo y en la publicación académica reglada más ortodoxa, ¿no? Esa que responde a todos los índices, esa que cuenta puntos para las agencias evaluadoras, esa que bueno, que desde un punto de vista clásico se ha considerado como la más válida, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias entre las dos? Que no las voy a explicar aquí, ya habrá espacios para eso y los ha habido en el pasado, lo seguirá viendo en el futuro, pero fijaros, ya desde estos primeros posts, y voy solo por el cuarto, ¿no? Yo voy a tener que recortar un montón este vídeo, pero ya estaba presente, ¿no?
Otro tema que también apareció desde muy temprano es el de arquitectura y videojuegos. Y es que durante todo 2014, junto con Enrique Parra, llevábamos este otro proyecto paralelo que se llamaba Metaspace Arquitectura y Videojuegos, que es un blog que, bueno, sigue estando en las redes, se sigue pudiendo visitar, aunque no está activo ya desde hace unos pocos años, en el que, bueno, pues como cada uno trabajaba en sus temas, pero también nos interesaban los videojuegos, porque los dos somos gamers, pues cada semana uno de los dos publicaba una reseña sobre un juego o que habíamos jugado en el pasado o que estábamos jugando en el presente, ¿no? Una semana publicaba él y otra semana publicaba yo y digamos que fuimos generando una pequeña producción que si bien eran textos breves, ¿no? Y había que nos criticaba, es que son muy cortos, es que hay mucha tela que cortar, y es verdad, había mucha tela que cortar, y la sigue habiendo, pero bueno, pues no había medio de solo trabajar de eso, los dos teníamos nuestros trabajos por separado y hacíamos eso en el tiempo que podíamos. Yo además llevaba mi investigación paralela sobre historia urbana medieval y de la primera modernidad, ¿no? Del siglo XVI, y lo sigo haciendo en el presente, ¿no? Entonces estos temas de videojuegos siempre han ido paralelos, pero ahí estaban naciendo y los seguimos llevando. Y entonces eso lo traíamos también a el blog de Fundación Arquea. Y de nuevo eso es interesante, porque hoy en día hay tesis doctorales, hay trabajos fin de grado y artículos de investigación que a menudo nos suelen citar. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque si uno busca en internet en español arquitectura y videojuegos, pues que enseguida acaban apareciendo este tipo de nuestras publicaciones, ¿no? Y además, muchas de ellas se han traducido y se han vuelto a publicar en otros espacios, como por ejemplo en plataforma arquitectura y en Art Daily, y eso, bueno, pues ha impulsado su impacto, ¿no? Entonces, ese tema también ha estado aquí en Fundación Arquea. Y aquí hay un post que probablemente de todos los que yo he escrito ha sido un poco el que tenía un tono más directo, más que incluso provocativo, un poco gamberrete, ¿no? Que era esta idea de hazte bloguero a ver si aprendes, ¿no? Y, y uno de los riesgos que uno lleva cuando publica, ¿no? Cuando se publica, cuando se hace público, es que estos titulares a los que estamos muy acostumbrados, ¿no? Los que solemos leer en medios digitales y sabemos que se hacen, bueno, pues para traer el clic, ¿no? Para, eh, bueno, también apelar directamente al lector y que se sienta eso interpelado, ¿no? O interpelada, pues no siempre funcionan tan bien, ¿no? Alguien lo puede entender como, bueno, es que si Manuel está pensando que los que no son blogueros o blogueras, pues no son peores, ¿no? Que los demás. O que los blogueros, como él es bloguero, pues se siente mejor que los otros, ¿no? Y este es un riesgo y siempre va a haber alguien que va a no entender esto y es un precio que se paga y hay que ser conscientes. Pero en el fondo lo que este texto decía era que si uno se hace bloguero, aprende de verdad, ¿no? Y es una experiencia que yo sigo recomendando. Quizá el formato hoy en día ya no es tanto el del blog, ¿no? Ya está, se lleva mucho más, eso pues los hilos en Twitter, vídeos en TikTok o los canales en YouTube, como este que estamos haciendo en Anamate Más Saga, pero con otra gente que lleva mucho más tiempo de una manera mucho más intensa y más joven que nosotros también. Bueno, que es muy interesante, porque digamos que hay un contenido que vosotros, que los que escucháis, pues digamos que entiendo que recibís una información o una cultura a los que deis con una idea o con algo que se quede ahí resonando. Pero aquí el que aprende de verdad es el que está detrás, los que estamos detrás. Imaginaros, yo para hacer este vídeo he tenido que escribir 30 textos distintos desde 2014 hasta principios de 2022. La persona que está escribiendo un hilo en Twitter sobre la Plaza Mayor de Madrid, pues ha tenido que estudiársela, y ha tenido que leer y que buscar referencias y digamos que de todo ese conocimiento sintetizado en Twitter queda como un pequeño pozo, ¿no? Pero el que ha estado haciéndolo ha recibido una cantidad de información mucho mayor, ¿vale? Está teniendo una experiencia formativa increíble.
Pues esa es la idea que había detrás de este blog, ¿vale? Con este título así un poco provocativo y así como señalando, ¿vale? Y... Uy, y este titular es otro que, bueno, pues también alguien podría malinterpretar, ¿no? Decía, uy, aquí Manuel nos está dando una receta maravillosa en la que cualquier arquitecto advenedizo recién titulado, ¿no? Pues siguiendo el método mágico de Saga, pues va a poder ser profesor de arquitectura con menos de 30 sin morir en el intento. Y era todo lo contrario, todo lo contrario. Fijaros, esto era 2016, yo había terminado mi maestría en la Universidad de los Andes, una maestría de 2 años que en Europa y bueno, en casi todo el mundo, solo en algunos lugares de Latinoamérica se hace así, se llevan estas maestrías de 2 años con unos trabajos fin de máster de 1 año que incluso algunos ampliábamos un tiempo más y que se convertían en mini tesis doctorales, ¿no? Y desde esa maestría accedí a una plaza de profesor de cátedra en la Universidad de los Andes, que en el fondo es como un profesor asociado en España, como un lecturer en el mundo anglosajón, ¿no? Y bueno, me gustaban mucho mis clases, eran clases de primer semestre de arquitectura, entonces mis estudiantes que eran los más jóvenes, y yo bueno, pues les ayudaba un poco, no solo dictando la clase, ¿no? Sino hacerse ciertas preguntas o encontrar su camino, ¿no? Dentro de esos estudios de arquitectura que estaban comenzando, ¿no? Y se creaba una relación muy bonita. Pero además yo también estaba aprendiendo a ser profesor, ¿vale? Y en este texto, en el fondo, lo que estaba plasmando era lo que yo creía en ese momento que era el buen camino, ¿no? Y el buen camino era reconocer que la arquitectura es una disciplina profunda, diversa y muy difícil y cómo no solo efectivamente podemos dejar de lado el chip de maestro, ¿no? Porque no sabemos todo y adoptar el de facilitador, porque lo que hacemos es hacer más fluido y más fácil el aprendizaje. Esta otra idea muy interesante de inculcar la creatividad y el dinamismo en nuestros estudiantes, ¿no? Y recibirla de buen grado, dejarnos sorprender por lo que los estudiantes hacen. Pero sobre todo esta idea, ¿no? Que yo tomaba de Sáenz de Oiza, decía que fue durante 12 años profesor de retretes, ¿no? Porque fue profesor de instalaciones, ¿no? Una asignatura que digamos que no puede a lo mejor no verse con tanto glamour como la de proyectos, pero en el fondo por ahí va el camino, porque se empiezan con estos saberes precisos, técnicos, ¿sí? Directos. En mi caso, los saberes que eran en la expresión gráfica, ¿no? Yo era profesor de dibujo y profesor de una cosa que se llamaba taller de ciudad, de primer semestre, pero que era sobre todo análisis urbano. Y digamos que eran metodologías que, bueno, dentro de su punto creativo, que los tienen también, son muy precisas, ¿vale? Y eso no solo ayuda a los estudiantes a adquirir herramientas para su futuro, sino creo que también era una muy buena experiencia para los profesores que estábamos arrancando, porque nos ayudaba a estructurar planes de estudio y ejercicio dentro de materias y de saberes que digamos que ya tenían una estructura de base. Y además que estas materias se enseñaban junto a un equipo de profesores, de manera que no éramos nosotros solos haciendo nuestro propio plan de estudios, ¿no? O programas del curso, sino que había otros 4 profesores y profesoras y además había un coordinador, una coordinadora en nuestro caso, que llevaba un poco que todo funcionara bien y se encargaba de enfrentar ciertos problemas, ¿no? Yo siempre me acordaré mucho de las personas con las que coordinaban estos módulos de expresión gráfica y de taller de ciudad, ¿no? Cristina Albornoz y Carolina Blanco, con las que tuve una relación muy, muy especial, ¿no? Y en cierto modo con ellas es que aprendí a ser profesor de arquitectura con menos de 30 y creo que no morí en el intento, ¿no? De hecho, creo que fue una experiencia que salió bastante bien. Y bueno, y otros textos quizá también un poquito más experimentales, como esta Oda al lector invisible, y es que, claro, en el mundo de la divulgación y en el mundo
de internet y de los posts, se habla mucho de, bueno, de cómo se interactúa, ¿no? De cómo, bueno, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Pues alguien responde y tú les contestas y alguien le da like, ¿no? Bueno, y tienes unas interacciones, pues eso, bonitas, cercanas y entrañables, pero también hay unos lectores y unas lectoras que son invisibles porque nunca comentan, porque nunca dan like, sencillamente ven nuestro contenido y lo consumen. Especialmente en el mundo de los blogs se da mucho porque no existe ese like, ¿no? Y, y con el tiempo te vas dando cuenta de que esos lectores invisibles, esos lectores que no se manifiestan, luego son gente a la que tu texto les ha impactado mucho o que luego han utilizado tu texto en otros contextos donde lo han reproducido, ¿no? y lo han transmitido a otras personas, ¿no? Entonces este texto era un poco una celebración de aquello. Además, con estas viñetas de Tintín con las que yo he ilustrado muchos de mis artículos y a las que, bueno, yo soy tintinófilo, sí, lo confieso. Y aquí llegamos a otro tema relacionado con la divulgación, ¿no? Y con la identidad digital en ese patio de Internet, ¿no? Yo mostraba aquí el patio del Chavo del Ocho, que es una serie, por supuesto, muy amada en toda Latinoamérica, pero también en España. Y, y es cierto que en ese patio del Chavo del Ocho, pues había una serie de personajes y cada uno tenía sus características, ¿no? Sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas, pero con una personalidad muy definida, que creo que es algo que también en la identidad digital es clave, darle a esa identidad digital que estamos creando o esa marca una personalidad muy clara y muy específica. Es verdad que esa personalidad no es exactamente nuestra personalidad real, es un personaje, ¿no? Como se dice hoy en día bastante, que creo que en 2016, por lo menos en el mundo de los blogs, no se hablaba tanto del personaje. Pero sí creamos un personaje que está basado en nosotros mismos y que, bueno, que divulga las cosas de cierta manera, ¿no? Entonces, para quienes estéis comenzando en las redes, tomaros cierto tiempo para diseñar esa personalidad. No para diseñarla de manera que parezca impostada, ¿no? O artificial, sino para pensar y hacer un poquito de introspección y pensar cuáles son vuestros fuertes, cuáles son vuestras características a las que les podéis sacar partido y, bueno, impulsarlas en esa otra versión de vosotros que está en las redes. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otro post publicado con viñetas de Tintín, que también fue, creo yo, bueno, puso el dedo en la llaga en su momento, que se llamaba Estudiar arquitectura en España es estudiar arquitectura dos veces. Además, es un post que sé que es bastante visitado. ¿Por qué? Pues porque, claro, estos títulos también aluden a optimizar, bueno, las búsquedas en Internet, ¿no? Entonces, esto va a aparecer rápidamente cuando uno escribe en Google estudiar arquitectura en España. Y decía estudiar arquitectura en España es estudiar arquitectura dos veces, ¿no? Toma título. La carrera de arquitectura era larguísima. Era larguísima. En este texto recuerdo que se daba un dato por aquí. En 2015, la Universidad de Granada colocaba arquitectura como la carrera que los estudiantes tardan más tiempo en terminar, con una media de duración de estudios de 9,35 años. Hablamos de un programa que sobre el papel es de 5 años y que hay gente que lo acaba en sus 5, supongo, yo no conozco a nadie, la persona que conozco que menos tardó fueron unos 6 años casi, gente que tarda 9,35, yo tardé un poquito menos, pero otra mucha gente tardó más, porque 9,35 es la media. Entonces, claro, uno se pregunta, bueno, ¿esto de verdad es equilibrado? ¿Esto de verdad está bien diseñado? Bueno, por suerte, hoy en día las cosas no son tan así. Esto era una época antes del Plan Bolonia, hoy en día es un programa de 5 años más un máster de 1.
en el que, bueno, es cierto que hay gente que el grado de 5 tarda algún año más, o el máster en vez de 1 tarda 1,5, un poco más, pero bueno, están mucho, mucho más ajustados. Pero claro, en esta época, fijaros que el tiempo de estudio casi se duplica. De ahí esa idea de que estudiar arquitectura en España era que estudiar arquitectura 2 veces. Bueno, eso de que se duplique tiene un lado bueno. Eso quiere decir que eso se producía porque las asignaturas eran muy, muy, muy exigentes, por un lado, ¿no? Y además, arquitectura en España tiene una serie de competencias que aquí se ponía, ¿no? 62 competencias necesarias para un estudiante, muchas de esas competencias muy diferentes entre sí. Es decir, un arquitecto o arquitecta en España, por ley, debe de probar sus capacidades en competencias profesionales que son tan diferentes como la historia de la arquitectura y la divulgación cultural, como el cálculo de estructuras o el diseño de instalaciones de eficiencia energética o la composición arquitectónica y el trabajo con la luz natural o un gran etcétera, ¿no? Los planes urbanos, la historia de las ciudades, la dimensión antropológica de la arquitectura. Alguien que es muy bueno en todo eso es un perfil de estudiante muy, muy particular, que es casi como un cuchillo suizo, ¿no? Como una navaja suiza, con una capacidad para ser muy bueno en muchos frentes al mismo tiempo. Lo normal es que seas mejor en alguno de esos frentes y que haya otros que te cuesten más y que hacen que la carrera se te alargue, porque además, como se va alargando y no le ves el final, pues te acabas implicando en unas prácticas profesionales o haces un concurso o creas tu propia oficina incluso antes de terminar tus estudios. Ese doble tiempo de los estudios de arquitectura en España le dan un carácter especial, que tiene sus partes buenas, pero pues que también tiene sus partes malas, porque entras al mundo profesional, entre comillas, real, más tarde. En Colombia, muchos de mis estudiantes que yo tenía en primer semestre, pues 4 años y medio, 5 años después, ya la mayoría son arquitectos y arquitectas, además muy buenos. Y por supuesto les queda mucho que aprender, pero lo aprenden ya en contacto directo con la realidad profesional, que como todos sabemos es donde se aprenden muchas cosas que en la universidad no se enseñan porque no se pueden enseñar. Se aprenden en la profesión. Entonces, claro, el que ha gastado entre 9 y 10 años en la universidad en España, pues sale muy bueno y con muy buena experiencia, pero con una experiencia distinta al que ha estado 5 años estudiando el grado y luego 5 años trabajando. ¿Vale? Entonces que hay un tema ahí de edad que es importante y quizá para algunas cosas estudiar 2 veces pues no es tan bueno. Este texto lo revisitamos en 2020 y hablábamos un poco de cómo eso ha cambiado y de cómo tras la desaparición del PFC clásico, ¿no? Hoy en día tenemos los TFMs PFC, que son los proyectos que se hacen en el máster habilitante, y el grado de arquitectura queda como separado, un grado de 5 años separado de ese máster habilitante de 1. En cierto modo sigue siendo estudiar 2 veces, porque para ser arquitecto en España, y de hecho en gran parte del mundo es así, hay que estudiar 2 grados distintos, uno de arquitectura de grado o de pregrado y otro de maestría. Pero eso crea algo interesante, y es que crea un espacio de articulación entre esas 2 etapas, y además al proyecto final del grado, o lo que en España se llama el trabajo fin de grado, le da una libertad muy grande, porque al no ser habilitante tiene mucha libertad, ¿vale? Y es un espacio donde hemos vivido experiencias preciosas, ¿no? Y donde los estudiantes, bueno, investigan y exploran temas que normalmente son temas que les han interesado, pero que durante la carrera no han tenido un espacio tan libre para explorarlo a su modo. Sí, sigue siendo estudiar 2 veces, pero creo que es 2 veces de una manera mucho más libre, y en otra ocasión podemos hablar más de esto. El siguiente texto habla sobre investigar desde la arquitectura para cambiar el mundo, y es algo que yo sigo defendiendo por razones obvias. Yo me dedico a la investigación, ¿no? Como mi labor principal.
tanto dentro de Amatemas Saga como en las universidades a las que he estado vinculado, ¿no? Que actualmente son el Politécnico de Turín y la Universidad de Granada. Entonces, yo creo que la investigación no es una labor que apoya a la labor, entre comillas, que algunos pueden pensar principal de la arquitectura, que es diseñar y construir. Yo creo que la investigación desde la arquitectura crea productos y crea insumos, conocimiento, que por sí solo ya es valioso, porque no está solamente dirigido a los arquitectos y arquitectas que diseñan y construyen, sino está dirigido a toda a la comunidad universitaria, a la comunidad investigadora, a los scholars que se dicen las propuestas de investigación, pero también a la sociedad. Y desde la investigación en arquitectura se generan impactos en ese sentido. Yo creo que ahí hay una carrera, que ahí hay algo interesante, que hay algo que puede ser la actividad principal de arquitectos y arquitectas de todo el mundo, y que de hecho lo es, y que es algo que no es una actividad menor, ni es una actividad, digamos, secundaria frente a otras o de apoyo a otras actividades. Es una actividad con carácter propio. Es cierto que las personas que tenemos un título de arquitectura habilitante, ¿no? Y que estamos en la capacidad profesional de firmar proyectos, aunque nos dediquemos principalmente a otras cosas, pues que en algunos momentos de nuestras carreras pues, firmemos proyectos también y queramos hacerlo, ¿no? Y por eso pues yo estoy implicado en la oficina de Amate Masaga. Pero bueno, pues hay muchas personas ahí afuera que no tengan esa habilitación y se dedican a historia de la arquitectura, teoría de la arquitectura, formación en arquitectura, en equilibrio con arquitectos formados y habilitados bueno, que son parte de nuestra comunidad, ¿no? De nuestro gremio al fin y al cabo. Y que cambian el mundo, cambiamos el mundo, todos juntos. Y claro, que aquí también se hablaba de ese tema del PFC, del antiguo PFC. Me recordaba a mí a muchas experiencias que vivimos haciendo este proyecto fin de carrera que debía adaptarse a ciertos requisitos académicos, pero que al mismo tiempo para muchos supuso un espacio para explorar, bueno, pues temas que nos interesaban. Igual que ahora mismo se hace en el trabajo fin de grado, lo cual yo creo que es una válvula de escape muy buena, ¿no? Porque uno en el trabajo fin de grado, digamos que desfoga, ¿no? Hace estos otros temas y estudia, no sé, la arquitectura en los videoclips de música trap, la arquitectura en los videojuegos, la arquitectura en la literatura, el espacio doméstico en la infancia, o sea, temas súper diversos. Uno hace ese trabajo, uno desfoga y cuando llegas al máster habilitante, pues haces el trabajo del tema que te toca hacer, de la escala que te toca hacer y sin esa necesidad que existía antes en el PFC, que era casi como convertirlo en un manifiesto, en algo que te definía, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, aunque tenía su parte buena, al mismo tiempo era una losa muy grande y a muchos hacía que el PFC se nos alargara. Yo tardé casi 2 años, que hay gente que ha tardado más y bueno, era duro, ¿vale? Era duro, pero al mismo tiempo era un proyecto, y sigue siéndolo, ¿no? Los TFM PFC, que tiene todas las facetas de un proyecto real. Se hace los estudios previos y la investigación, y se hace el diseño y la composición, como se hace en todas las escuelas de arquitectura del mundo. Se hace el diseño estructural, pero también se hacía el cálculo estructural. Además, en Granada se hacía el cálculo antisismo con todos sus números, se hacía todo el cálculo de instalaciones y se hacía presupuestos y se hacía, bueno, pues una serie de cosas que luego es muy útil conocerlas, ¿no? Cuando se llega al campo profesional, ¿no? Aunque en el fondo, bueno, estábamos como esta gente de la vida de Brian, un poco estando en la cruz, pero silbando por verle el lado bueno, porque es algo bueno, que cuesta superarlo. Y yo sé que muchos de los que me estáis viendo y escuchando hoy, y que habéis estudiado arquitectura en España y que sois de la vieja escuela como yo, o de la aún más vieja, todavía de vez en cuando soñáis que estáis en el tribunal MFC y que os suspenden, ¿vale? Hasta ese punto llega ese efecto del PFC. Aquí, fijaros, de nuevo viene el tema del videojuego. Y este es un tipo de texto que quizás es un poco diferente a otros de antes, porque digamos que sigue un argumento de un tema general que ya está establecido, pero reacciona a un tema de actualidad. En este caso, pues el lanzamiento de Assassin's Creed Origins, ¿no? La versión de Assassin's Creed
ambientada en el Egipto tolemaico. Y bueno, pues yo hacía una pequeña reflexión sobre ese evento de actualidad desde el punto de vista de la arquitectura y de los videojuegos. Obviamente en 500 palabras da apenas para presentar la conexión entre ambos temas y señalar la importancia pues, de este caso específico, no para mucho más. Y el siguiente es lo mismo, ¿no? Arquitectura afrofuturista en Black Panther. Y de hecho es un tema en el que encontraréis otros textos en la red y algunos como los 10 ejemplos de arquitectura afrofuturista en no sé dónde, ¿no? Y yo creo que mencionaba algunos por aquí. De nuevo, es una reacción a un tema que es de interés en el momento y que se conecta con algún argumento más general sobre el que ya venía escribiendo, ¿no? Como la conexión entre la arquitectura de ficción y la creatividad en arquitectura, la composición, las influencias culturales, las apropiaciones, las contaminaciones, etcétera. Y fijaros, es interesante porque siempre hay temas que están ahí presentes, ¿no? La arquitectura de los videojuegos, la educación en arquitectura, en las redes digitales o la divulgación, y se van alternando, ¿no? En este caso era reflexiones tras el primer semestre de arquitectura, tras el primer semestre, no mi primer semestre, sino el primer semestre de mis estudiantes. Y además este texto lo ilustré con una imagen que me prestó Alejandra Vargas, una estudiante en mi curso de dibujo de los Andes, muy brillante, muy querida, ¿no? Cuando cierran ese semestre, pues a uno le quedan las ganas de seguir acompañándoles. De hecho, fue bonito, es bonito ahora releer esto, porque luego con Alejandra y con otros estudiantes, cuando han estado ya más avanzados en sus carreras o cuando ya han terminado, pues hemos vuelto a entrar en contacto, ¿no? Porque dicen, oye, Saga, estoy buscando un máster, o estoy buscando unas prácticas, o quiero emigrar a España o a Europa, ¿cómo lo hago? ¿Qué consejo me darías? Y hemos vuelto a entrar en contacto, ¿no? Aquí es otro tema de actualidad. Esto fue un congreso, Mundaneum 2018. Esto además pilló justo en el momento en el que estábamos ya regresando de Colombia y yendo para Italia, ¿no? Por aquí está Federico Soriano, este Freddy Massá, este Mauricio Rojas. Y bueno, este texto es como una pequeña reportería de lo que allí ocurrió, sin más. Es una noticia un poco más de actualidad. ¿Vale? Como por ejemplo también está otra sobre el festival Arquea Próxima, ¿no? Que es el festival durante el cual se entregan los premios Arquea Próxima, que probablemente sean los premios de arquitectura joven más importantes en España. Yo aquí en este momento pues me sentía muy libre de escribir lo que pensaba porque, bueno, porque no estaba participando en el certamen, ¿no? Entonces no había ningún conflicto de intereses ni de nada y además pues yo me siento, fijaros, ya esto es 2018, ya llevaba 4 años de corresponsal en Arquea y uno se siente de la casa y una casa, bueno, pues que siempre puede mejorar, ¿no? En ciertos aspectos. Es cierto que en línea con ese discurso anterior sobre la investigación en arquitectura, pues siempre hay espacios en los que ese perfil de los arquitectos que investigan, pues siempre buscamos que se reconozca un poco más. Y Fundación Arquea, en los premios Arquea Próxima, pero también en otros espacios, pues siempre ha hecho un esfuerzo muy fuerte en ese sentido. Y además los que investigadores que estamos en el entorno pues creo que también a veces pues somos un poquito ácidos, un poquito críticos, y eso aparece en esta reportería, ¿no? No tanto porque las personas a las que se premiaron, yo creo que eran todos trabajos excelentes, trabajos fantásticos, pero sí es verdad que hay arquitectos y arquitectas con una trayectoria brillante en el extranjero, en universidades sobre todo, que bueno, que quizá se podrían ver más reflejados aquí. Y recuerdo, y esto lo voy a decir, recuerdo que alguien en los comentarios decía, bueno, es que esta convocatoria no está para eso. Es que para eso, para temas de tesis doctorales, por ejemplo, ya existen los premios de Arqueatesis, ¿no? Y que son las tesis que se les reconoce siendo publicadas en la colección Arqueatesis de la editorial Arquea, ¿no? Y es cierto a medias, yo estoy de acuerdo a medias, porque un problema particular de los doctorados de arquitectura en España es que se hacen tarde. Yo en España probablemente sea, bueno, en la edad normal en la que un arquitecto joven hace sus estudios de doctorado,
en el extranjero, yo ya soy viejo. Y no solo en Italia, sino en Centro y Norte de Europa, en Estados Unidos. La gente acaba su carrera y enseguida que ve que le interesa la academia, se mete al doctorado y lo normal es que con 30 y 30 y pocos, pues ya tengas, seas doctor o doctora y estés aplicando tus becas postdoctorales. En España, la edad media de los doctores en arquitectura es bastante mayor. Y claro, eso quiere decir, por un lado, que las personas que tienen el mérito de ir un poco a contra de esa corriente y terminar su doctorado antes de sus primeros 10 años de profesión, que es el periodo que se premia Anarquía Próxima, es ese mérito. Quizás sería interesante ver cómo darle un espacio, una atención un poco más cercana dentro de esta convocatoria. Pero claro, si se dice, no es que ellos se pueden presentar a arqueatesis, dice, claro, pero estás en una posición de desventaja, porque esas personas han hecho su tesis doctoral como su primera experiencia académica y su primera experiencia de investigación real, que es lo que es un doctorado. La tesis es esa investigación como el PFC de arquitectura. El PFC te da el permiso, el título de arquitecto para firmar proyectos de arquitectura, la tesis te da el carnet para ser investigador, para firmar proyectos de investigación y presentarte a convocatorias de investigación. Sin embargo, en la convocatoria de arqueatesis, pues te estás enfrentando a profesores consagrados que llevan mucho tiempo dando clase, que llevan mucho tiempo en las universidades y que hacen unas investigaciones que son casi como la piedra angular de su carrera, ¿no? Lo cual está muy bien que eso suceda, pero pues que hay que entender que son tipos de investigaciones doctorales muy distintas, muy distintas. Y creo que habría que, bueno, que tratarlas con esa diferencia, ¿no? El doctorado, para que sea realmente útil a la persona que lo hace, hay que hacerlo pronto y hay que sacarle provecho a ese título que vamos a seguir, que si no, no acabamos nunca. Este es otro texto sobre arquitectura de videojuegos, de nuevo reseñando un caso, arquitecturas en Gris, Gris el famoso juego de Nómada Studio, este estudio barcelonés, en el cual su diseñador de niveles es compañero, es arquitecto también, y que colaboraron con Conrad Roser, este artista catalán tan interesante. Nuevo un caso. Digamos que poco a poco se va creando una colección de casos sobre arquitectura y videojuegos reflejados en el blog de Fundación Arquia. Este texto, a favor de una historia global de la arquitectura, habla, por supuesto, de historia de la arquitectura, de investigación en arquitectura. Esto lo escribí en un momento en el que estaba muy activo y muy vinculado a una red que se llama la Global Architectural History Teaching Collaborative, o red colaborativa de enseñanza de la historia global de la arquitectura. Es un proyecto que nació, que se lleva desde MIT, pero en el que hay profesores de distintas universidades norteamericanas, pero también de otros lugares del mundo. Y yo pertenezco a un pequeño grupito dentro de esa red más grande y que está también en otras redes que se llama Nuestro Norte es el Sur, interesado especialmente en temas latinoamericanos. Y bueno, digamos que aquí un poco lo que se buscaba era romper esa visión eurocentrista, basada en los estilos y en esa historia clásica de la arquitectura decimonónica, y defender un poco más, bueno, un argumentario más cercano a la complejidad y la diversidad en las historias de la arquitectura. Claro, los temas de enseñanza y de formación, pues igual que en su momento yo escribía sobre cómo se aprende escribiendo en blogs, o cómo aprendo escribiendo en blogs y cómo aprendo siendo profesor, pues claro, pues se trajo también obviamente el doctorado, el primer año de doctorado en arquitectura. Yo tengo una pulsión muy fuerte por escribir sobre temas que están basados en las experiencias y en las cosas que me ocurren, pero es cierto que con el doctorado tengo cierto pudor. Quizá he hablado más de doctorado, ¿no? En conferencias y en vídeos de lo que he escrito, pues porque sí, porque hasta que no lo acabe, pues siento que no tengo una voz realmente autorizada. Sí sea cierto que ya no me queda tanto, pero por ejemplo, esta fue una manera como de partir la experiencia en trocitos, ¿no? Cuando acabé el primer año, pues escribí sobre el primer año, porque como ya lo había acabado, pues ya sé cómo funciona. Y bueno, pues
quizá para los que quieran empezar su doctorado, para los que acaben de empezar, sea un texto interesante porque da algunos consejos, ¿no? Por ejemplo, el doctorado es algo que debe de saberse cuándo acaba. El doctorado no debería eternizarse, ¿vale? Otro tema interesante es que el doctorado se hace para conectarse a la academia y se hace para conectarse a ciertas áreas y hay que diseñarlo en ese sentido. Diseñarlo quiere decir elegir dónde se va a hacer, elegir cómo se va a financiar, buscar convocatorias para hacerlo, conectarse con los profesores que lo van a apoyar a uno o que son expertos en nuestros temas, expertas, etcétera, ¿no? Hay un diseño ahí importante. Yo voy a linkear un vídeo que tengo expresamente hablando sobre esto, ¿no? Este es otro tema de actualidad. Si os fijáis, ya vamos rápido porque los grandes temas ya se han presentado y se va siguiendo e insistiendo sobre ellos. Entonces, esta es una noticia sobre cómo Ubisoft hizo un pequeño proyecto junto a UNESCO apoyando al tema de Notre Dame tras el gran incendio de la catedral y al final acabaron creando una experiencia en realidad virtual que lo que hacía era agarrar el modelo que Ubisoft había hecho de Notre Dame para Assassin's Creed Unity y digamos que le quitaba un poco alguna de las partes como más, digamos, de fantasía o de ficción y los aplicaba en un contexto de realidad virtual para una exposición que hubo en París durante los días de patrimonio de la UNESCO. Ya hacia el final de los últimos textos que he desarrollado hay un par de series que aunque veis al principio decía que no soy muy fan de hacerlo, en este caso lo hice porque dentro de la serie digamos que había ideas muy específicas que cada una tiene vida por sí sola. Y en este caso fueron primeramente pues tres retos o tres ideas o tres consejos para la experiencia de homologar el título de arquitectura si venimos de América Latina a España. Este es un gran tema que para los arquitectos españoles que estamos vinculados a universidades europeas en general, pero sobre todo españolas, y que tenemos también conexión con América Latina, pues es un tema que cada cierto tiempo siempre vuelve a la luz y que, bueno, sobre el que hay toda una serie de proyectos y de intereses, ¿no? Y que claro, la carrera de arquitectura en América Latina suele ser un poquito más corta, como en otros muchos lugares del mundo, sin un énfasis tan fuerte en los aspectos técnicos. Mientras que en España, el arquitecto o arquitecta es responsable sobre la totalidad del proyecto, aunque se ayude o no de un ingeniero o ingeniera estructurista. Y eso cambia la partida, cambia el juego. Por eso un arquitecto o arquitecta latinoamericano, su título tal cual, no sirve para firmar proyectos en España. Debe cumplir toda una serie de procesos para adquirir esa habilitación. Procesos que antes del Plan Bolonia eran de una manera, ahora son de otra. No hay que adquirir primero una convalidación del título de grado y luego inscribirse al máster habilitante como un estudiante normal. Y entonces aquí se daban esos tres consejos. Uno, comprender la habilitación, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? La habilitación sirve para firmar proyectos, no para trabajar en cosas relacionadas con la arquitectura. Hay muchos arquitectos que trabajan en temas, digamos, arquitectónicos, que entre comillas, ya sean en diseño y construcción o en otros aspectos de la arquitectura, pero que no firman proyectos que probablemente no necesitan habilitarse, ¿no? Entonces hay que entender esa habilitación y decidir si nos sirve o no. El segundo reto era descubrir cómo se hace la homologación del título, ¿sí? Y el tercero era superar el choque cultural y académico, especialmente porque, claro, esa homologación implica cursar unas asignaturas del grado primero y luego cursar el máster. Entonces, claro, venimos desde un país extranjero a España, donde hay una cultura en torno a la universidad pública, una cultura académica en las escuelas de arquitectura que, bueno, pues que tiene un pasado muy característico, que ciertos aspectos negativos que se ha trabajado muy duro en cambiarlos, pero que aún a veces permanecen, que generan un choque muy fuerte, ¿no? Yo he tenido estudiantes
que han venido de universidades tanto públicas o privadas en Colombia y que luego el choque cultural al llegar a programas de posgrado en España ha sido muy, muy duro, ¿no? Entonces, como en el decálogo al principio, ¿no?, de 2014, el arquitecto emigrante se resumía sobre todo en prepararse muy bien y saber muy bien a dónde uno llega, pues aquí es lo mismo. Esto es prepararse muy bien. Entonces, prepararse muy bien en para qué sirve la homologación, en cómo se hace y en el choque cultural y también el precio, ¿no?, personal que supone emigrar y vivir en otro país. ¿Vale? Ser extranjero es siempre duro, y Eva y yo lo sabemos de buena tinta. Tiene muchas cosas positivas, por supuesto. También requiere de ciertos sacrificios. Creo que lo importante es prepararse para ello, ¿vale? A nivel emocional, a nivel profesional, a todos los niveles. Y creo que de esa manera pues se consigue luego cosechar los mejores beneficios. Esta serie además la ilustré con publicidades de empresas de viajes publicadas en revista Proa, además coincidiendo con un proyecto que hemos hecho y que terminamos a finales de 2020 sobre publicidad, ¿no?, y mensajes de modernidad tanto en las publicidades como en los contenidos de esta revista durante sus primeras décadas, ¿no? Del cual se ha publicado un libro que quizás, bueno, yo nunca he escrito sobre él en el blog de Fundación Arquea, pero a lo mejor lo hago en el futuro. Y otra serie es esta, ¿no? El de las revistas especializadas en arquitectura, ¿no?, o los journals académicos. Y es una serie de 2 posts, uno sobre pagar por publicar y otro sobre malas prácticas editoriales, ¿no? Y textos que he escrito a partir también de mi experiencia en el Journal Architectural Histories, ¿no? Por un lado, la idea de pagar por publicar siempre se habla mucho entre los profesores y los doctorandos, los investigadores, que es que hay que ver, que es que a los arquitectos o a los académicos se nos fuerza o se nos impulsa a escribir en revistas, que es que parece que las más importantes hay que pagar por publicar en ellas. Y eso es cierto hasta cierto punto, ¿no? Entonces, bueno, aquí expliqué un poco por qué se paga, cuándo se paga y qué significa cuando una revista es depredadora, ¿no? Cuando una revista se aprovecha de ese pago. ¿Por qué hay ciertas revistas en las que no se paga nada, a pesar de que la publicación de un artículo conlleva unos gastos? ¿No? Hay una editorial, hay un equipo editorial, y hay un publisher, y hay unos servidores que hay que pagar, unas páginas web, una impresión en papel, y hay todo, ¿no? Entonces, las revistas académicas de arquitectura, por su propia naturaleza, son revistas que no son sostenibles por su venta al público general. Es muy difícil que lo sean, ¿vale? Entonces, ¿cómo se sostiene eso? Esos gastos que se producen. Pues bueno, aquí hablamos un poco de eso. Y a partir de un poco de, digamos, despejar esa duda de por qué se paga cuando se paga, cuáles son, desde mi punto de vista, de verdad, malas prácticas editoriales en revistas indexadas. Para mí, la verdadera mala práctica no es que me pidan que pague. Si yo sé que hay que pagar, pues yo puedo elegir como autor si publico o no publico en esa revista, si me interesa o no me interesa, porque por suerte hay opciones y hay revistas académicas y journals en arquitectura en las que los autores no tienen que pagar. ¿Y por qué no voy a hacer una cuña aquí publicitaria? Architectural Histories, los autores no pagan nada por publicar en ella. Y no solo eso, sino que además, como es una revista que solo publica en inglés, pero donde se busca que sea inclusiva para el mayor tipo de autores posibles, no solo dentro de Europa, sino también fuera, pues se entiende que, aunque solo se publique en inglés, esos autores no utilizan el inglés como su primera lengua y esos autores van a necesitar una revisión de estilo en inglés, ¿vale? Normalmente a los investigadores nos toca buscarnos una financiación, bueno, pues para pagar un traductor o un revisor de estilo que cuesta, bueno, no muchísimo dinero, pero bueno, sí un pico que al final se nota. Bueno, pues Architectural History, gracias al apoyo de la European Architectural History Network, te pone un revisor de estilo, una revisora de estilo en este caso, una persona que hace un primer trabajo de revisión de estilo en inglés que lo financia la EHN,
Y si porque el lenguaje estuviera muy mal, que no lo suele estar, porque hay todo un trabajo editorial previo, o si fuera un caso muy extremo y hace falta como unas horas de trabajo extra de parte de ese revisor de estilo, pues bueno, pues ya te hemos buscado una persona que sabemos que lo hace muy bien y que cobra una tarifa que está por debajo de los precios del mercado y te quitamos el problema de tener que buscarla, ¿no? Y tú ya puedes buscar tu propia financiación, sabiendo ya que la primer tramo fuerte de esa revisión de estilo ya te ha apoyado económicamente la revista. Desde mi punto de vista, es un trato buenísimo para los autores. Yo nunca he sido autor en Architectural Histories y las otras revistas que las que he publicado en inglés me ha tocado a mí buscarme a mis revisores de estilo, que por suerte el revisor de estilo con el que trabajo normalmente, Simon, hola Simon, te mando un saludo, pues nos ha ido siempre genial, pero en otras experiencias con otros revisores no nos ha ido tan bien, ¿vale? Entonces, que te busquen a alguien que te sirve y además te paguen el primer tramo, parece un trato maravilloso. Eso es una buena práctica. Una mala práctica es que no te informen de los procesos, que haya conflictos de interés, ¿no? Entonces, los editores que estén conchavados con los autores, que ya se sepan las cosas, que ya. Eso no es bueno, ¿vale? A la larga se acaba pagando. Otra mala práctica, desde mi punto de vista, es la hiperespecialización. Es decir, cuando un journal solo publica de un tema muy de nicho, o, y esto, bueno, puede ser un poco polémico, cuando los journals actúan solamente en torno a números temáticos, se llaman números temáticos con temas muy de nicho, especializados. Claro, yo tengo revistas amigas, respetadas, con las que colaboro, que solo funcionan por números temáticos, ¿no? Entonces a lo mejor se dice, ahora va a salir el tema sobre, no sé, arquitectura y agua, ¿no? Ese será un buen tema. Porque es un tema que, bueno, dentro de la especialización es muy amplio, ¿no? Arquitectura y agua puede ser cualquier cosa e incluye muchas metodologías y campos, ¿no? Puede ser un texto sobre historia de la arquitectura, puede ser un texto sobre enseñanza de la arquitectura, sobre construcción, sobre... ¿no? Es muy amplio, pero de pronto hay una revista, voy a hacer un caso caricaturesco, ¿vale? Que sea arquitectura checoslovaca de los años 30 relacionada con el hormigón y la construcción en serie. Bueno, eso, eso es muy difícil que sea un número temático. Será un artículo o como mucho una colección especial que, bueno, puede funcionar como una convocatoria y sí, podría funcionar como un número temático. Pero si yo funciono por sistema, con números temáticos de este tipo, se acaba creando una hiperespecialización en la que yo tengo un comité editorial con personas, editores con intereses muy específicos, que cada uno acaba creando su pequeña camarilla de autores especializados en estos temas, que son los que van apareciendo en cada uno de esos números temáticos. Yo creo que eso es malo para la disciplina. Creo que los grandes journals, por lo menos de historia de la arquitectura, que yo conozco y sé de buena tinta que de otras disciplinas también, funcionan por convocatoria abierta, una convocatoria que no es de un tema especializado, sino del tema general de la revista, como Formas de la construcción, es sobre construcción de la arquitectura. Esto manda del tema que sea que esté relacionado con construcción de la arquitectura. Además, la convocatoria normalmente está permanentemente abierta, ¿no? Porque hay artículos, bueno, que pueden disfrutar de un tiempo de edición muy corto y salir, ¿no? En el número temático, pero hay otros artículos que salen cuando salen. Cuando salen. Un artículo académico puede tener 2 años de proceso editorial, perfectamente. Sobre todo cuando el autor o la autora es su primer texto durante su doctorado o justo después de terminarlo, pues es normal que necesite ese apoyo. Es más, es bueno que tenga ese apoyo y que los editores ayuden a esa persona a formarse y a adquirir herramientas y a saber lo que se espera de un texto académico de arquitectura del más altísimo nivel. Es una experiencia formativa. Esos tiempos y los números temáticos que tienen que salir en ciertas fechas no siempre casan.
Por eso, quizá por experiencia personal y quizá aquí barro un poco para casa, me interesa mucho trabajar en revistas que tienen estas convocatorias siempre abiertas. Me parece que se hace una labor ahí muy importante, ¿no? Y que permite ciertas cosas que, aunque las revistas que solo funcionan por números temáticos también hacen una labor encomiable, pues hay cierta flexibilidad que quizá en ciertas ocasiones no se lo pueden permitir. Y bueno, por último, los últimos dos posts que he publicado en este 2021 es una pequeña crónica sobre la Bienal de Arquitectura de Venecia. Ha sido una bienal especial porque se retrasó por el tema del COVID. Y además, yo tuve, bueno, con Eva tuvimos la oportunidad de visitarla cuando apenas empezaban otra vez a abrirse las conexiones entre países, que entonces Venecia estaba muy vacía, ¿no? Y toda esa aglomeración de gente que se suele experimentar en esta ciudad en general y en la Bienal en particular, pues no la sufrimos, ¿no? Intentamos un poco hacer un recorrido de algunos de los pabellones y de temas que nos interesaban, ¿no? Dando ejemplos concretos y utilizando nuestras propias fotografías. Obviamente no daba para contarlo todo en 500 palabras, pero bueno, intentamos hacer mucho de reporteros, porque sabemos que bueno, hay otras personas que publican sobre la Bienal, bueno, pues sobre ciertos argumentos que aquí se presentaron durante la exposición y con las que estas personas comulgan, porque probablemente ellos también formaron parte de la exposición y está muy bien que lo traigan a Arquia, ¿no? Y que en el blog se presenten, o quizá presentan el argumento general de la Bienal y lo que eso significa, ¿no? A nivel de ideología dentro del gremio de la arquitectura y a nivel del debate actual y a nivel de manifiesto. Y nosotros, bueno, pues quisimos contarlo de una manera un poquito más de reporteros, ¿no? Una forma, bueno, que sabíamos que iba a ser distinta y que iba a aportar algo. Y en este sentido va el último de los posts de los que voy a hablar, que es este 3 consejos para hacer tu trabajo fin de grado sobre arquitectura e historia del videojuego. ¿Y por qué lo hago? Pues porque en los últimos años he apoyado a algunos de los trabajos fin de grado en la Universidad de Granada, tutelados por Rafael de la Cour, profesor muy querido, que ha sido profesor mío desde el principio de la carrera y con el que bueno, hemos colaborado en muchísimas ocasiones. Además conseguimos lanzar una línea particular sobre arquitectura y estudios del videojuego en Granada, ¿no? De manera que ya no es solamente que algún estudiante diga yo quiero hacer mi TFG sobre esto, ¿no? Sino que hemos creado un grupo especial para reunir a varios estudiantes al mismo tiempo que trabajen de este tema. Y además pues también hicimos este texto porque yo me he ido dando cuenta de que cuando busco en internet TFGs en arquitectura y videojuegos y leo los trabajos de gente en la CHAM, en la CHAP, en Valencia, en Zaragoza, en Galicia, en Sevilla, en cualquier lugar, pues casi siempre nos citan a Metaspace, a otros capítulos de libro que hemos hecho con Enrique Parra, o otros textos más que especializados que he hecho con Claudio Rossi, con Alberto Venegas, con otros autores. Y nos citan. Entonces, si nos citan, quiere decir que es importante y que esto puede ser útil. Entonces, 3 consejos, que en este caso, bueno, eran muy específicos, que era elegir un buen caso sobre el que trabajar. Muchos trabajos fin de grado buscan hacer grandes catálogos de videojuegos que se vuelven infinitos y es verdad que ya hay muchos trabajos que se han hecho así y quizá una manera de innovar es centrarse más sobre un caso, dibujar, porque al fin y al cabo somos arquitectos y porque en un TFG de arquitectura hablamos a profesores de arquitectura, que pueden ser jugadores también y saber sobre videojuegos, pero no es lo normal es que no lo sean. Entonces, el lenguaje de la arquitectura, que es dibujado, también escrito, pero dibujado sobre todo, es nuestro vehículo, ¿no? Para comunicarnos con ellos y conectar con la historia de la arquitectura, ¿no? Con esas temáticas que tenemos en común con nuestro público en un TFG, que son nuestros lectores, pero sobre todo en nuestro tribunal. Quizá en el futuro haya otro texto sobre esto, pero con estos 29 posts llegamos al número 30, que es este vídeo y que es el texto que le acompañará y que es casi una celebración
de este proyecto que es el Fundación Arqueablog y que somos los autores y los corresponsales que estamos aquí, que como podéis ver en esta página somos muchísimos, ¿vale? Somos muchísimos, cada uno y cada una con sus intereses, con su tono, con su forma de escribir, con su forma de defender las ideas. Algunos han participado muy puntualmente, otros han escrito muchísimos textos. Mira aquí, Jaume Prat, 38 posts publicados, una barbaridad. José María Charte, 26, ¿no? Y toda una serie de personas, entre las cuales tengo el honor de contar a muchos de mis grandes amigos dentro del gremio. Que este texto como una celebración, ¿vale? De este blog de Fundación Arquea. Espero que, bueno, pues que os haya interesado un poco esta evolución. Creo que para alguien que esté pensando en comenzar su carrera en arquitectura escribiendo y divulgando, pues puede ser algo interesante ver pues que las personas que escribimos pues lo hacemos defendiendo ciertas ideas, pero son ideas que cambian, que evolucionan, que crecen, ¿no? Que también va saltando entre medios, ¿no? En el blog, luego en Twitter, luego en vídeos como este, que se entroncan con nuestros emprendimientos, ¿no? Y con oficinas como Amate Saga y bueno, otros temas muy interesantes. Esto es también una manera, como decía al principio, también un poco de desnudar, ¿no? La experiencia de uno, pero desnudarla porque creo que es útil, ¿vale? Y es útil para vosotros, pero también es muy útil para mí reflexionar sobre estos temas y ponerlos sobre la mesa y conversar sobre ellos. Entonces, bueno, ojalá esto cree una conversación, ojalá si estás pensando en empezar a escribir y divulgar sobre arquitectura o si llevas ya un tiempo haciéndolo, te haya interesado este vídeo y si has llegado hasta aquí, pues dejes tu comentario. Aquí en Amate Saga no solo publicamos vídeos sobre escritura y divulgación de arquitectura, sino también sobre otros temas que nos interesan como oficina. Entonces te puede interesar suscribirte y nos vemos en la próxima. Hasta luego.